La llovizna fina e insistente caía sobre las tejas envejecidas de barro, dibujando velos resbaladizos en los cristales empañados de la pequeña casa de Aurora. Un olor húmedo a tierra mojada y rocío helado se infiltraba por las rendijas, mezclándose con el aroma cálido y reconfortante del café recién colado que ella preparaba con lentitud metódica. Las arrugas alrededor de sus ojos, finas como telarañas, se profundizaban ligeramente mientras observaba el agua correr, llevada por un canal en la canaleta que desde hacía años necesitaba reparación. El frío de la mañana de otoño no era solo exterior, parecía haberse anidado en los huesos, un dolor sordo y constante que se negaba a irse, como un huésped indeseado que se prolongaba más allá de la cortesía. El cuerpo, antes ágil y lleno de promesas, ahora cargaba el peso de cada invierno pasado, cada verano olvidado, cada primavera que no floreció plenamente para ella. Sus manos, marcadas por las líneas de la vida y las agujas que había manejado durante décadas, temblaban levemente al sostener la taza humeante, un espejo fiel de un alma que, a veces, parecía tan frágil como el cristal. Respiró hondo, intentando alejar la neblina de melancolía que parecía ser su compañera más fiel en las mañanas. Se levantó de la mesa de la cocina, donde los retazos de tela de un proyecto inacabado yacían como recordatorios de otras vidas que ella ayudaba a moldear. El espejo del pasillo, con su marco descolorido, reflejaba una imagen que apenas reconocía ya. Su cabello, antes castaño vibrante, ahora una mezcla obstinada de grises y plata, las líneas de expresión que contaban historias de sonrisas no dadas y lágrimas silenciosas. Pero lo que más le afectaba no eran las marcas visibles del tiempo, sino la sensación de que se había convertido en un espectro, una persona que ocupaba espacio, pero a la que nadie realmente veía. En el autobús, de camino al centro, la gente tropezaba con ella sin siquiera notarla. Madres con niños pequeños, jóvenes con auriculares, hombres de traje apurados en sus rutinas. Sus ojos se deslizaban por Aurora como si ella fuera parte del paisaje, un banco vacío, un poste de luz. Nadie le sostenía la puerta al bajar. Nadie parecía notarla en la fila del pan. Nadie la saludaba con un brillo en la mirada que fuera más allá de la formalidad protocolaria. Era como si se hubiera disuelto a lo largo de los años una silueta difusa que pasaba desapercibida en el gran escenario de la vida. Esa invisibilidad no era un dolor agudo, sino una puñalada lenta, una constante erosión del alma que la dejaba con la sensación de estar siempre al borde, nunca en el centro. Había aprendido a moverse por el mundo como un fantasma, evitando el contacto visual, disminuyendo su propio volumen, su propia presencia, para que la falta de reconocimiento no doliera tanto. Antes de continuar, dale a me gusta y cuéntame desde dónde me estás escuchando. Esto ayuda mucho a saber que esta historia está encontrando corazones que pulsan en la misma frecuencia. Esta invisibilidad, esta sensación de ser una mera superviviente de su propia vida, no surgió de repente, como una tormenta de verano. Fue un proceso lento, gradual, como la piedra que se desgasta bajo la acción continua del agua. Comenzó hace décadas, en su matrimonio con Elías. Él no era un hombre cruel en el sentido explícito de la palabra. No había gritos ni agresiones físicas. Su crueldad era más insidiosa, sutil, un veneno lento que se filtraba en el alma de Aurora cada día. Era la ausencia de elogios, la falta de un toque casual, una mirada fría que rara vez se detenía en la suya. Su presencia en la casa era siempre funcional. ¿Viste mis llaves? ¿Está lista la cena? Las camisas necesitan plancharse. Nunca, ¿cómo te fue el día, Aurora? ¿O estás bonita hoy? El intercambio de palabras se limitaba a la logística del hogar, al mantenimiento de una vida que parecía más un contrato de prestación de servicios que una sociedad de almas. Aurora, al principio, lo intentó. Oh, ¿cómo lo intentó? Preparaba sus platos favoritos, se vestía con esmero, intentaba conversar sobre sus sueños y miedos, pero las respuestas eran monosilábicas, las miradas vagas, los silencios, un abismo profundo que se abría entre ellos con cada intento suyo de construir un puente. Con el tiempo, los intentos menguaron. Su vitalidad, antes tan prometedora y llena de sueños de un hogar cálido y un amor cómplice, comenzó a retraerse. Se convirtió en un eco de sí misma, aprendiendo a no hacer ruido, a no tener necesidades, a no tener voz. El taller de costura, inicialmente un pasatiempo, se convirtió en su refugio, el único lugar donde podía dar vida a algo hermoso, donde podía moldear y crear con sus propias manos, aunque fuera para vestir los sueños ajenos. Allí, entre las máquinas de coser y los rollos de tela, podía ser la maestra de su propio pequeño universo, donde cada punto era un acto de control, una pequeña victoria contra el caos emocional que vivía en casa. Recordaba la primera vez que Elías la hizo sentir pequeña. Había pasado días bordando un mantel, un regalo para la madre de él. Con el corazón lleno de esperanza se lo mostró, esperando una sonrisa, un abrazo.
Él solo miró, inexpresivo, y dijo: «Está bien, ahora ve a hacer la cena». Ese día, algo se rompió dentro de ella. Una pequeña, pero vital, llama se apagó, y muchas otras le siguieron. Poco a poco, se vio en una rutina que era más una penitencia que una vida. Despertar, preparar café para Elías, verlo salir sin una palabra de despedida, pasar el día entre telas y agujas, preparar la cena, esperar su regreso, cenar en silencio casi completo, e ir a la cama, girándose al lado opuesto para evitar el contacto físico o emocional. Él nunca se quejó, nunca preguntó el porqué de la distancia creciente. Para él, parecía ser el estado natural de las cosas. Y ella, con el paso de los años, comenzó a creer que tal vez lo era. Se acostumbró a este muro invisible que la rodeaba, esa barrera silenciosa que la protegía de más desilusiones, pero que también le impedía sentir cualquier tipo de alegría profunda. La supervivencia se convirtió en su modo de vida, una armadura pesada que la mantenía en pie, pero también le impedía volar. Veía a otras mujeres de su edad en la calle, en los parques, en los programas de televisión, con sus maridos, de la mano, riendo juntos, compartiendo una intimidad que ella solo conocía de los libros y las pantallas. Una mezcla de envidia y resignación inundaba su pecho. Ellas saben ser compañeras, pensaba. Ellas saben cómo mantener la llama encendida. Yo perdí esa capacidad, si es que alguna vez la tuve. Las pocas amigas que conservó a lo largo de los años, con sus vidas más ajetreadas y sus propias alegrías y tristezas, acabaron alejándose, no por maldad, sino por la dificultad de romper la muralla que Aurora había erigido. Sentía que no tenía mucho que ofrecer, no tenía historias vibrantes que contar, solo la rutina tibia de su existencia. Y así, la soledad, que antes era una presencia silenciosa en su matrimonio, se convirtió en una compañera omnipresente, ocupando cada rincón de la casa, cada espacio en su mente. Cuando Elías falleció, no hubo una gran explosión de dolor o alivio, solo un silencio aún más profundo. La casa quedó más vacía, pero no más ligera. Su ausencia era un peso diferente, el peso de lo que nunca fue, de lo que nunca sería. Había pasado tanto tiempo definiéndose por su relación con él, o por la falta de ella, que su partida la dejó sin un punto de referencia. ¿Quién era Aurora ahora? Una viuda, una costurera, una señora que vivía sola en una casa demasiado grande para una sola persona. Las arrugas se profundizaron no solo por la edad, sino por el esfuerzo de mantener una máscara de normalidad, una fachada de resiliencia. Los cabellos grises se hicieron más prominentes, una señal visible del tiempo que se había escurrido por sus manos como arena fina. La rutina siguió, pero con un nuevo tipo de vacío. Seguía levantándose temprano, haciendo su café, cosiendo, pero ya no había la expectativa silenciosa de Elías volviendo a casa, ni el alivio cuando él finalmente salía. Era solo ella, y el eco de una vida que había vivido, pero nunca realmente sentido. Cada paso que daba, cada acción que realizaba, estaba permeada por esa sensación de ser una mera espectadora de su propia existencia. Observaba el mundo girar a su alrededor, las estaciones cambiar, las hojas caer y brotar de nuevo, pero se sentía atrapada en un invierno perenne. Un paisaje monocromático donde los colores de la alegría y el amor parecían distantes, casi irreales. Se preguntaba si algún día volvería a sentir el calor de un rayo de sol en la piel sin que éste trajera consigo una punzada de melancolía por el tiempo perdido. La ida a la feria, para ella, era uno de los pocos ritos que la conectaban con el mundo exterior. No era un evento social, sino una necesidad pragmática. Era la oportunidad de comprar ingredientes frescos, de ver un poco el movimiento de la ciudad sin tener que enfrascarse en conversaciones profundas. Aquella mañana de llovizna fina, el camino hasta la feria parecía aún más arduo. Cada gota de lluvia que tocaba su viejo paraguas parecía amplificar la sensación de aislamiento. El olor a tierra mojada, antes solo un aroma, ahora cargaba el peso de una tristeza antigua, recordándole la efemeridad de la vida y la persistencia de la soledad. Caminaba con la postura un poco encorvada, los hombros ligeramente caídos, como si estuviera siempre disculpándose por ocupar el espacio. Los ojos, acostumbrados a desviar la mirada, a evitar cualquier tipo de contacto prolongado, se enfocaban en el suelo mojado, en los charcos que reflejaban el cielo grisáceo. Escogía las naranjas con cuidado, palpando cada una, probando el peso y la firmeza, un ritual casi meditativo que la ayudaba a anclarse en el presente. Para ella, la fruta no era solo alimento. Era una pequeña obra de la naturaleza, perfecta en su simplicidad. Era una de las pocas cosas que le permitían sentir algo concreto, algo real, en un mundo que a menudo parecía tan nebuloso. El sonido de los pregones de los feriantes, la agitación de la gente, los olores de especias y flores, todo pasaba por ella como un borrón, un fondo distante para la melodía silenciosa de su propia soledad.
Era una observadora, una sombra que se movía entre los colores vibrantes y los sonidos altos, esperando solo cumplir su tarea y regresar a la quietud de su refugio, a la seguridad de su invisibilidad, donde el dolor de no ser vista era, paradójicamente, menos intenso que el dolor de ser vista y no reconocida. Ella no sabía, aquella mañana gris, que un simple tropiezo, un accidente trivial, estaba a punto de rasgar el velo de su existencia y desafiar la muralla que ella había construido con tanto esfuerzo a lo largo de décadas. Un olor a esperanza comenzaba a mezclarse con el olor a lluvia, imperceptible para ella, pero ya presente en el aire. Ella había palpado la última naranja, un fruto dorado y pesado, y la depositó con cuidado en la bolsa de tela ya bastante llena. Se dio la vuelta para irse, sintiendo el alivio que siempre llegaba al concluir sus pequeñas tareas. El murmullo de la feria parecía intensificarse, pero ella ya se estaba preparando para envolverse de nuevo en su burbuja de introspección. Fue entonces cuando sintió el toque sutil, casi eléctrico, en su codo. Un toque que no era apresurado, ni disculpable, sino propositivamente gentil. Su cuerpo envejecido, acostumbrado a encogerse ante cualquier contacto inesperado, se tensó ligeramente. «Señora». La voz era suave, aterciopelada, y sonaba como el calor del té en un día frío. Ella se giró despacio, los ojos muy abiertos de sorpresa, levantando la cabeza para encontrarse con la mirada de Samuel. Él estaba allí, parado a su lado, las manos extendidas, sosteniendo algo pequeño y delicado. Era su pañuelo, un pedacito de algodón bordado a mano con flores silvestres, una herencia de su abuela, que ella siempre guardaba en el bolsillo del delantal y que, sin darse cuenta, había caído cuando se agachó para coger las naranjas. Los colores descoloridos del bordado parecían un eco de su propia vida, bonita, pero algo apagada por el tiempo. «Creo que esto se le cayó, señora», dijo, el sonrisa en sus labios dibujando gentiles surcos alrededor de sus ojos azules que parecían ver a través de la niebla que ella cultivaba a su alrededor. Él no la veía con la prisa del hombre de ciudad, ni con la condescendencia de un joven. La veía con una quietud que la desarmó, una profundidad que la hizo sentir, por primera vez en años, un extraño temblor en el pecho. Aurora extendió la mano con cierta vacilación para tomar el pañuelo, sintiendo el calor residual de sus manos en la tela suave y familiar. «Ah, muchas gracias. Ni me di cuenta». Su voz salió en un susurro, ronca por el desuso en conversaciones significativas. Estaba acostumbrada a dar, a ofrecer, a ser la proveedora silenciosa de pequeños cuidados para su marido, para los vecinos, para los clientes que pedían un remiendo urgente. Recibir algo, incluso un objeto tan trivial, la hizo sentir una extraña vulnerabilidad, un desplazamiento de su papel habitual. Samuel no se movió de inmediato. Sus ojos se fijaron en las bolsas de tela que ella sostenía con dificultad, donde las verduras y frutas pesaban, estirando la tela. «Creo que sus bolsas están pesadas», observó, y su mirada no era de lástima, sino de genuina preocupación, como la de un jardinero que nota una planta sedienta. La lluvia no va a dar tregua pronto. «¿Quiere que la lleve?» La oferta la tomó por sorpresa, un rayo de sol en un cielo gris. ¿Que la llevara? ¿Un extraño? La primera reacción de Aurora fue de pánico, una punzada de miedo que la hizo encogerse internamente. 4 décadas de matrimonio con Elías le habían enseñado a ser autosuficiente hasta la extenuación, a no depender de nadie, a no aceptar favores que pudieran implicar deudas emocionales. Su mente gritó en alerta, repitiendo los viejos mantras de la supervivencia. «No puedo, soy vieja. Yo puedo con esto. No quiero molestar. No es seguro». La idea de que alguien pudiera genuinamente querer ayudarla, sin un motivo oculto o un beneficio propio, era tan alienígena como la posibilidad de volar. No hace falta», balbuceó, tirando del asa pesada de la bolsa más hacia el hombro, intentando exhibir una fuerza que ya no poseía completamente. Los dolores en el hombro, un viejo conocido que avisaba sobre los cambios de tiempo, comenzaron a martillar. «Vivo aquí cerca. Ya estoy acostumbrada a caminar». Mentira. La distancia hasta su casa, cuesta arriba, con esas bolsas llenas, sería una tortura, pero el hábito de negar ayuda, de mostrarse fuerte e independiente, era más fuerte que el propio dolor físico que ya palpitaba en sus músculos cansados. Samuel solo sonrió de nuevo, una sonrisa paciente que no la presionaba, pero que tampoco retrocedía. Era como la brisa constante que acaricia los árboles, no un vendaval que los doblega. «No es ninguna molestia. Voy hacia ese lado también. Mi coche está justo ahí. Puedo llevarla hasta su puerta. Sería un placer». Señaló discretamente un coche color vino, limpio y bien cuidado, estacionado un poco más adelante, contrastando con el gris de la tarde. Su tono era ligero, pero la determinación era visible en sus ojos, que parecían tener la calma de las aguas profundas de un río que sabe su curso. No esperó una respuesta.
Con un gesto gentil, pero firme, extendió la mano y tomó la bolsa más pesada de sus manos, sin darle tiempo a protestar. ¡No! La palabra escapó, casi un gemido, cargada de una mezcla de vergüenza y pavor. Vergüenza por ser vista en su fragilidad, por tener sus limitaciones expuestas. Pavor de ser objeto de una gentileza que no sabía cómo corresponder, o peor, de una gentileza que viniera con segundas intenciones. Toda su vida había sido un ejercicio de dar, de cuidar, de servir. Con Elías, ella era el engranaje que hacía funcionar la casa, la costurera que daba forma a los deseos de los demás, la figura que siempre estaba allí para remendar, arreglar, coser la vida de los otros. Recibir cuidado era un lenguaje olvidado, un terreno extraño y peligroso donde no tenía mapa ni brújula. La sensación era la de una inversión completa de su orden natural. Samuel ignoró la protesta. Su calma era un bálsamo para el nerviosismo de ella. Solo un poco de ayuda. No hay problema en aceptar. Señora. Usó el señora con respeto. No como una forma de distanciamiento, sino de reverencia a su edad, a su experiencia, a las arrugas que él parecía ver como mapas de una vida vivida. Caminó tranquilamente hacia el coche, sus bolsas en una mano, las de ella en la otra, forzándola a seguirlo o quedarse allí, sola en medio de la feria, sintiendo la lluvia mojar su cabello ya húmedo. Ella lo siguió, sus pasos cortos y vacilantes, sintiendo el rubor subir a su rostro pálido. Era una danza extraña, una coreografía de negación y aceptación forzada. Al llegar al coche, Samuel abrió la puerta del pasajero para ella, con una delicadeza que Aurora no veía desde hacía más de 40 años. La última vez que Elías le había abierto una puerta fue el día de su boda, y aún así, tuvo la impresión de que lo hizo por mera formalidad, un cumplimiento de un rito social. Los recuerdos de ese día regresaron, no con la dulzura de la nostalgia, sino con la acidez de una promesa incumplida. La acción de Samuel, tan simple y tan fundamental, provocó un nudo en la garganta de Aurora. El olor a tapicería limpia y un ligero perfume cítrico invadieron sus fosas nasales mientras se acomodaba en el asiento, sintiéndose extrañamente fuera de lugar, como una mariposa nocturna en un jardín soleado. Miró sus manos arrugadas en el regazo, los dedos aún con las sutiles marcas de las agujas y del trabajo constante, y sintió una punzada de ansiedad. ¿Qué esperaba él de ella? ¿Una conversación? ¿Un agradecimiento efusivo? No sabía cómo comportarse, cómo reaccionar a esta lluvia de gentilezas inesperadas. Samuel cerró la puerta con un suave clac y, rodeando el coche, se sentó al volante. Encendió el motor y antes de ponerse el cinturón, la miró con esos ojos azules que parecían leer el alma, no con curiosidad invasiva, sino con una calma receptividad. «Soy Samuel. ¿Y usted?» «Aurora», respondió, la voz un poco más firme ahora, pero aún tímida, un hilo tenue de su identidad revelándose. «Aurora», repitió, saboreando el nombre, y la forma en que lo dijo, con una calidez singular, hizo que un escalofrío diferente recorriera su espalda. Nadie había pronunciado su nombre con tanta gentileza en mucho tiempo, con tal musicalidad. Para Elías, era solo una sílaba funcional, una etiqueta que apenas se usaba. El coche comenzó a moverse suavemente por la calle mojada. La lluvia aún caía, pero dentro del vehículo el mundo parecía más acogedor, más protegido. Samuel conducía con una calma casi palpable, sin prisas, sin aceleraciones bruscas, como si el tiempo se hubiera ralentizado para ambos. Ella observaba el paisaje pasar por la ventana, el borrón de los árboles, el brillo de las luces de los coches en el asfalto mojado. Con cada calle que pasaban, Aurora se sentía más envuelta en una extraña red de cuidado. No era una red aprisionadora, sino una malla suave que la abrazaba. «¿Tiene frío?», preguntó, y antes de que ella pudiera responder, ya había encendido la calefacción del coche, un soplo cálido que comenzó a disipar el hielo que sentía en los hombros y en el pecho. Era una anticipación de su necesidad, un cuidado sin pedirlo. Para Aurora, que siempre se vio en la posición de anticipar y proveer las necesidades ajenas, la ropa que necesitaba un remiendo, el hambre que necesitaba ser saciada, el silencio que necesitaba ser respetado, recibir tal atención era desconcertante. Sentía una profunda incomodidad, casi una culpa, por ser objeto de tanta gentileza, por recibir sin haber ofrecido nada a cambio. Ese cuidado unilateral era una subversión de todo lo que ella conocía. Llegaron a la puerta de su casa, y Samuel no la dejó luchar con las bolsas. Antes de que ella pudiera siquiera pensar en desatrancar la cancela oxidada, él ya había salido del coche, le había abierto la puerta de nuevo, y con una sonrisa, esperó a que ella se levantara. Tomó las bolsas y las llevó hasta la entrada, colocándolas cuidadosamente en el suelo del porche, mientras ella, aún aturdida,
Abría la puerta del salón con la llave que guardaba en el bolsillo del delantal. «Muchas gracias, Samuel», dijo, la voz quebrada. Los ojos humedecidos por una emoción que no sabía nombrar. Era alivio, gratitud, miedo a lo nuevo. Era una mezcla compleja de sentimientos que hacía mucho tiempo estaban adormecidos. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían profundizarse con el peso de la emoción. Él solo asintió, sus ojos encontrándolos de ella de nuevo. Una mirada que parecía penetrar las capas de su armadura. «De nada, Aurora. Fue un placer». Hizo ademán de girarse, pero vaciló, la mano apoyada en el marco de la cancela. «¿Sabes, por qué no tomamos un café uno de estos días para devolver la ayuda con las naranjas?» La suave ironía en su voz la hizo sonreír mínimamente, una sonrisa que no se abría desde hacía mucho tiempo, una curva tímida en los labios que ella había olvidado cómo hacer. La petición, sin embargo, trajo de vuelta el muro. «No puedo, Samuel», dijo, y la frase salió casi automáticamente, un escudo que se levantaba de repente para protegerla de una amenaza que apenas podía definir. Yo ya no salgo mucho, ya no sé ser compañera. Soy vieja, ¿sabes? Mi vida es otra ahora». Las palabras eran honestas, cargadas con el peso de toda una vida de soledad y de una autoimagen desvalorizada, pero también eran una defensa, una confesión de una herida antigua que ella creía incurable. Se veía como una reliquia, empolvada, incapaz de cualquier tipo de compañía que no fuera la silenciosa soledad de su taller, donde la tela y el hilo eran sus únicos confidentes. Samuel no desvió la mirada, no se rió, no la despreció. Sus ojos solo la fijaron con una intensidad suave pero inquebrantable. Su sonrisa disminuyó un poco, revelando una seriedad que la hizo dejar de respirar, el aire pareciendo denso y pesado. «Aurora», dijo, la voz aún tranquila, pero con una autoridad gentil que no era opresora, sino invitadora. «No te estoy pidiendo una actuación, ni una versión de quien crees que deberías ser. Yo te veo. Veo a la mujer que está detrás de esas palabras, de esas excusas. Y lo único que necesito es que seas tú». Las últimas palabras flotaron en el aire húmedo y frío, como el perfume de las flores que solo se abren al amanecer. «Yo te veo». La frase resonó en la mente de Aurora, un trueno en un cielo que ella pensaba que era eternamente gris. Nadie le había dicho eso. Nadie, en décadas, siquiera había intentado verla, más allá de sus funciones, más allá de su caparazón de supervivencia. La sensación de ser vista, de ser percibida en su esencia, era tan abrumadora que sintió las piernas flaquear, un vertiginoso torbellino de emociones que amenazaba con levantarla del suelo. Era como si, por un breve momento, la muralla que ella había construido con tanto esmero, ladrillo a ladrillo de soledad y negación, se hubiera agrietado, y a través de esa grieta, un hilo de luz, un calor antes desconocido, empezó a infiltrarse, prometiendo una primavera tardía a un alma que se creía en eterno invierno. No sabía qué decir, qué sentir. Lo único que podía hacer era mirarlo fijamente, los ojos humedecidos, sintiendo el familiar peso del dolor silencioso mezclarse con una extraña y aterradora esperanza. Él la veía, y eso, por sí solo, ya era una revolución. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado con todas las palabras no dichas, todos los rencores acumulados, todas las esperanzas guardadas en un rincón empolvado del corazón de Aurora. Sintió el olor de la lluvia mezclarse con el leve perfume de Samuel, una fragancia de tierra y algo fresco, como pino. Era una invasión sensorial que perturbaba su orden. La frase «yo te veo» seguía resonando en su mente, un mantra extraño y poderoso que desafiaba su propia percepción de sí misma. Ella, la mujer invisible, ahora estaba siendo vista. Y lo peor, sentía que estaba siendo vista por completo, sin filtros, sin las defensas que había construido a lo largo de los años. La vulnerabilidad era abrumadora. Samuel, percibiendo el torbellino de emociones en los ojos de Aurora, hizo un suave movimiento con la cabeza. «Piénsalo, Aurora, no hay prisa, pero, por favor, piénsalo», dijo, su voz un poco más baja, casi un susurro. Con una última mirada tierna, se dio la vuelta y caminó hacia el coche, dejándola allí, parada en el porche, bajo la lluvia que ahora parecía lavar no solo el tejado, sino también las costras en su corazón. Ella lo vio partir, el coche color vino deslizándose suavemente por la calle hasta desaparecer en la niebla grisácea. El resto del día pasó en un borrón. Aurora intentó concentrarse en su trabajo, pero la aguja parecía pesada, los hilos se enredaban en sus dedos y su mente divagaba. Cada punto que daba, cada retazo que unía, estaba permeado por el eco de aquellas palabras. «Yo te veo». Se sorprendió mirándose al espejo más veces de lo habitual.
no para criticar las arrugas o el cabello gris, sino para intentar ver lo que Samuel había visto. Solo veía a la misma mujer cansada, las mismas marcas de una vida de privaciones emocionales, los mismos ojos tristes que habían aprendido a desviar la mirada. ¿Qué veía él? ¿Qué era esa ella que él quería que fuera? Al día siguiente, la rutina se rompió por la visita inesperada de su hijo, Marcelo. Era un hombre de unos 40 y tantos, con la frente siempre arrugada por la preocupación por las finanzas y el estatus social. «Mamá», comenzó, después de un sorbo rápido del café que ella le había servido, el fuerte olor de la bebida pareciendo acentuar la tensión en el aire. Había pasado por su casa para ver cómo estaba, pero Aurora sabía que la visita era más que una simple preocupación filial. Él la había visto en la feria, de lejos, conversando con Samuel. «La vecina me contó que usted se fue con un hombre, un extraño. ¿Quién es, mamá? ¿Qué quiere?» Las palabras de Marcelo, cargadas de desconfianza y un tono de reprobación que ella conocía tan bien, sonaron como una alarma. La vieja Aurora, la que se encogía y se disculpaba, sintió un rubor subir por su cuello. Él es Samuel. Me ayudó con las bolsas. Solo eso. Marcelo sacudió la cabeza. Un suspiro pesado escapó de sus labios. «Mamá, usted necesita tener cuidado. Esa gente, a su edad, sabe, hay muchos estafadores por ahí. Él debe querer algo, su dinero, la casa. Usted es muy ingenua, mamá. Y convengamos, qué ridículo, usted pidiendo un aventón a un desconocido. ¿Qué van a pensar los vecinos?» La palabra ridículo golpeó a Aurora como un latigazo. Toda su vida había sido moldeada por la preocupación de lo que los demás van a pensar. Con Elías, la fachada de un matrimonio feliz era más importante que la felicidad en sí. Y ahora, con Marcelo, la preocupación era por su reputación, por la decencia de una viuda sexagenaria. Una ola de rabia, rara y potente, subió por ella, mezclándose con el dolor de la invisibilidad que él reforzaba. Él no la veía como una mujer con sentimientos, con deseos, con la posibilidad de una nueva vida. La veía como una madre a la que proteger de sí misma y como un mero apéndice de la familia, cuya conducta necesitaba ser monitoreada para no avergonzar a nadie. Antes de que Aurora pudiera responder, la puerta se abrió y Teresa, su vecina y amiga de toda la vida, entró sin ceremonias, como siempre hacía. Teresa, con su cabello de colores y su risa fácil, era lo opuesto a la discreción de Aurora. Ella era una fuerza de la naturaleza, una mujer que había vivido intensamente y a la que no le importaban las convenciones sociales. «Qué bien que estás aquí, Marcelo», dijo Teresa, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos al mirar al hijo de Aurora. «Así ustedes dos pueden ayudarme a convencer a Aurora de salir de esta cueva». Teresa arrastró una silla y se sentó con los ojos brillantes. «Aurora, Samuel me llamó. ¿Quiere invitarte a tomar un café de nuevo? ¿Y sigues dudando? Ve, muchacha, ve a vivir. Has pasado toda la vida cuidando de los demás, viviendo para Elías, para Marcelo. Ahora es tu turno. Parece un hombre bueno y él te ve. Lo vi en la feria y no te quita los ojos de encima». Las palabras de Teresa, llenas de pasión y convicción, eran como un bálsamo para la herida que Marcelo acababa de reabrir. Eran un eco de la voz de Samuel, un refuerzo para la idea de que ella merecía algo más, pero el miedo era un monstruo obstinado. «Pero Teresa, ya no sé ser compañera. Yo soy vieja, tengo arrugas, el cuerpo ya no es el mismo. ¿Qué vería él en mí? Soy un caparazón». Su voz falló y los ojos se le humedecieron, revelando la inseguridad que estaba detrás de toda su resistencia. Teresa tomó la mano arrugada de Aurora, apretándola con fuerza. «Caparazón es lo que Elías te hizo ser, mi amiga, pero tú no eres un caparazón. Eres un libro con páginas llenas de historias, de sabiduría, de resiliencia. ¿Y las arrugas? Son tu medalla de honor, Aurora. Señal de que has vivido, sobrevivido, y que tienes una belleza que ninguna juventud puede tener. Y un hombre de verdad no busca un cuerpo de 20, busca un alma que palpite». Se volvió hacia Marcelo, la expresión más seria ahora. «Y tú, hijo mío, deja de ser tan mezquino. Tu madre tiene derecho a ser feliz, a vivir lo que nunca vivió. No se trata de dinero, se trata de vida. No se trata de lo que los vecinos van a pensar, se trata de lo que ella siente». Aquellas palabras de Teresa, la verdad desnuda y cruda, fueron un choque eléctrico. Despertaron en Aurora una fuerza que no sabía que aún poseía. Miró a Marcelo, el hijo que amaba, pero que la sofocaba con sus expectativas y su miedo, y vio, en su expresión, la misma mirada de Elías, la mirada que no veía, que solo juzgaba. Y entonces, algo se rompió dentro de ella, el último trozo del muro de supervivencia que ella había construido.
Una decisión firme y serena se apoderó de su ser. Marcelo, comenzó. La voz, para su propia sorpresa, firme y clara. He pasado la vida viviendo para ustedes, para Elías, para ti, cuidando, arreglando, cosiendo las vidas de todo el mundo, menos la mía. Me anulé, me volví invisible. ¿Y sabes lo que gané con eso? Una vida llena de soledad, aún teniendo gente a mi lado. Hizo una pausa, la mirada fija en los ojos de él, que por un momento parecieron desviarse. Tengo 64 años, Marcelo. Ya he perdido mucho tiempo, y no voy a perder más. Samuel es un hombre bueno. Él me ve, me escucha, me respeta. No quiere mi dinero, quiere mi compañía. Y si los vecinos hablan, que hablen. Ya no voy a vivir mi vida basándome en el juicio de los demás. Si no me permito ser feliz ahora, ¿cuándo será? Las palabras de Aurora eran una mezcla de tristeza y determinación, un reconocimiento del dolor del pasado y una afirmación valiente del presente. Marcelo permaneció en silencio, la frente aún fruncida, pero algo en su mirada había cambiado. La resistencia de su madre, antes tan pasiva, ahora era una fuerza serena, inquebrantable. Ya no podía controlarla con la culpa o con el miedo al qué dirán. La armadura que ella había construido era sólida, hecha de amor y de autoaceptación. La voz de Teresa, su amiga de toda la vida, resonó en sus pensamientos. Ve a vivir, muchacha. Y Aurora estaba viviendo. La intimidad con Samuel no era solo física, era una red descubierta de su propio cuerpo, de su propia sensualidad, de su propia alma. La primera noche que hicieron el amor, la aprehensión de Aurora fue casi abrumadora. Los años de negación, el cuerpo envejecido, las marcas del tiempo, la inseguridad que la había consumido por tanto tiempo. Tenía miedo de ser vista desnuda, de ser juzgada, de ser considerada inadecuada. Cuando Samuel la abrazó, después de desvestirla con tanta ternura, ella cerró los ojos esperando la reprobación, el shock, la indiferencia que había conocido en su pasado. Pero lo que sintió fue el calor del cuerpo de él contra el suyo, los labios suaves en su cuello, en sus cabellos grises. Sus toques eran gentiles, explorando cada curva, cada línea de su piel con una reverencia que la hizo llorar. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de un alivio abrumador, de una gratitud profunda por ser tan amorosamente recibida. Él besó las arrugas alrededor de sus ojos, los pliegues de su cuello, las suaves marcas de su vientre. Cada beso era una validación, un susurro de que ella era perfecta en su imperfección, hermosa en su madurez. Él no veía un cuerpo envejecido, veía a una mujer entera, con una historia, con un alma que palpitaba. Sus toques eran una danza lenta, una exploración cuidadosa que la hacía sentirse viva, deseada, bella. «Eres hermosa, Aurora», le susurró al oído, la voz ronca de emoción. «Cada marca en ti cuenta una historia de fuerza, de resiliencia, de vida, y me encantan todas y cada una de ellas». Las palabras fueron un bálsamo para las heridas antiguas. El sexo no era una actuación, sino un acto de curación. El toque de él era un río que corría sobre las tierras secas de su alma, irrigándola con una sensualidad olvidada. Ella se entregó, no con la timidez de la juventud, sino con la sabiduría de la madurez, con la certeza de que estaba finalmente siendo vista y adorada por quien ella era, en su totalidad. Aquella noche, y en las muchas que le siguieron, descubrió que el amor tardío no era menos intenso, sino quizás más profundo, más consciente, más agradecido. Era un amor que no buscaba la perfección juvenil, sino que celebraba la belleza de la experiencia, la riqueza del alma. Sintió que estaba floreciendo de nuevo, como una flor rara que se abre en una primavera tardía, sus pétalos desdoblándose bajo el sol gentil de un amor que finalmente la veía por completo. El miedo a ser vista desnuda dio paso al alivio de ser adorada, de ser amada en su esencia, de ser, finalmente, la mujer que Samuel veía. La luz tenue de la mañana se filtraba por las rendijas de la cortina, pintando pálidas franjas en el suelo del dormitorio de Samuel. Aurora se despertó lentamente, sintiendo el calor del cuerpo de él a su lado, el brazo fuerte y protector envolviendo su cintura. No era un abrazo de posesión, sino de acogida, de seguridad. El olor de su cuerpo, una mezcla sutil de jabón, piel cálida y tierra. Era embriagador, y ella se permitió hundirse más en aquel lecho suave. Un puerto seguro que nunca pensó encontrar. Las arrugas en su rostro, antes marcas de tristeza e invisibilidad, ahora parecían contar una nueva historia, una de descubrimiento y renovación. Sus cabellos grises estaban esparcidos en la almohada, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de esconderlos o de disculparse por ellos. Abrió los ojos y lo vio. Samuel estaba acostado de lado, observándola dormir, con una suave sonrisa en los labios.
No había juicio en su mirada, solo una ternura profunda, una admiración que parecía tocar el alma de ella. Era una mirada que la veía, verdaderamente la veía, sin filtros, sin las lentes empañadas del tiempo o de las expectativas ajenas. Era la mirada de alguien que encontró belleza donde otros solo verían el envejecimiento. «Buenos días, Aurora», susurró, la voz ronca por el sueño, y la suavidad de aquel saludo fue como un bálsamo para el corazón de ella. Le sonrió de vuelta, una sonrisa genuina, sin máscaras, que hacía brillar sus ojos de una forma que ella había olvidado que era posible. Aquella mañana, y en las muchas que se siguieron, Samuel la cuidó de una manera que Aurora jamás había experimentado. Él preparaba el desayuno, le traía una taza humeante a la cama, con una galleta o una fruta fresca. Abría la puerta del coche, la ayudaba a cargar las bolsas de la feria. Insistía en pagar la cena, no como un gesto de dominación, sino de cariño, de deseo de proporcionar confort. Cada gesto era una inversión del papel que ella había desempeñado durante toda la vida. Ella, que siempre había sido la cuidadora, la proveedora silenciosa de confort, ahora se permitía ser cuidada, ser amparada. Esta inversión era, al mismo tiempo, liberadora y aterradora. El hábito de ser invisible, de no necesitar, de bastarse a sí misma, era un vicio difícil de romper. Pero la paciencia de Samuel era un océano y él la guiaba gentilmente, enseñándole a recibir, a permitirse ser frágil sin sentirse culpable. Ella lo veía, en sus gestos tranquilos, en sus ojos azules que parecían abrazar el mundo, la antítesis de Elías. Elías, que la veía como una presencia funcional. Samuel, que la veía como un ser humano completo, digno de amor y atención. Pero no todo el mundo era tan complaciente como Samuel. La noticia de la nueva relación de Aurora se extendió rápidamente por la pequeña ciudad. Y, como era de esperar, las críticas comenzaron a surgir. Marcelo, su hijo, fue el primero en reaparecer, su frente más arrugada que nunca, la voz cargada de una indignación mal disimulada. «Mamá, los vecinos están hablando. Están diciendo que usted se está exponiendo, que es un escándalo. ¿Y ese Samuel? Usted no está pensando bien. Él debe querer su dinero, la casa. Usted es ingenua, mamá. A su edad, esas cosas». Las palabras de Marcelo, antes tan dolorosas, ahora resonaban con menos fuerza. Aún la lastimaban, sí, pero ya no la derribaban. El olor a café en la casa de Samuel, la dulzura de sus besos, el calor de sus abrazos, todo eso había construido una armadura diferente alrededor de ella, una armadura de amor propio y autoaceptación. Él no la estaba viendo solo como una señora, una mamá, sino como una mujer, y eso había cambiado todo. «Marcelo», dijo, la voz firme, aunque el corazón aún palpitaba de ansiedad. Lo hizo sentar en la sala de costura, un lugar que siempre fue su refugio y su dominio. «Ya te lo dije una vez, y te lo diré de nuevo. He pasado toda mi vida viviendo para los demás, para tu padre, para ti, para las expectativas de la sociedad. Me anulé, me volví invisible. ¿Y sabes lo que gané con eso? Una vida llena de soledad, aún teniendo gente a mi lado». Hizo una pausa, la mirada fija en los ojos de él, que, por un momento, parecieron desviarse. «Tengo 64 años, Marcelo. Ya perdí mucho tiempo y no voy a perder más. Samuel es un hombre bueno. Él me ve, me escucha, me respeta. No quiere mi dinero, quiere mi compañía. ¿Y si los vecinos hablan? Que hablen. Ya no voy a vivir mi vida basada en el juicio de los demás. Si no me permito ser feliz ahora, ¿cuándo será?» Las palabras de Aurora eran una mezcla de tristeza y determinación, un reconocimiento del dolor del pasado y una afirmación valiente del presente. Marcelo permaneció en silencio, la frente aún fruncida, pero algo en su mirada había cambiado. La resistencia de su madre, antes tan pasiva, ahora era una fuerza serena, inquebrantable. Ya no podía controlarla con la culpa o con el miedo al qué dirán. La armadura que ella había construido era sólida, hecha de amor y de autoaceptación. La voz de Teresa, su amiga de toda la vida, resonó en sus pensamientos. «Ve a vivir, muchacha». Y Aurora estaba viviendo. La intimidad con Samuel no era solo física, era una red descubierta de su propio cuerpo, de su propia sensualidad, de su propia alma. La primera noche que hicieron el amor, la aprehensión de Aurora fue casi abrumadora. Los años de negación, el cuerpo envejecido, las marcas del tiempo, la inseguridad que la había consumido por tanto tiempo. Tenía miedo de ser vista desnuda, de ser juzgada, de ser considerada inadecuada. Cuando Samuel la abrazó, después de desvestirla con tanta ternura, ella cerró los ojos, esperando la reprobación, el shock, la indiferencia que había conocido en su pasado. Pero lo que sintió fue el calor del cuerpo de él contra el suyo, los labios suaves en su cuello, en sus cabellos grises.
Sus toques eran gentiles, explorando cada curva, cada línea de su piel con una reverencia que la hizo llorar. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de un alivio abrumador, de una gratitud profunda por ser tan amorosamente recibida. Él besó las arrugas alrededor de sus ojos, los pliegues de su cuello, las suaves marcas de su vientre. Cada beso era una validación, un susurro de que ella era perfecta en su imperfección, hermosa en su madurez. Él no veía un cuerpo envejecido, veía a una mujer entera, con una historia, con un alma que palpitaba. Sus toques eran una danza lenta, una exploración cuidadosa que la hacía sentirse viva, deseada, bella. «Eres hermosa, Aurora», le susurró al oído, la voz ronca de emoción. «Cada marca en ti cuenta una historia de fuerza, de resiliencia, de vida, y me encantan todas y cada una de ellas». Las palabras fueron un bálsamo para las heridas antiguas. El sexo no era una actuación, sino un acto de curación. El toque de él era un río que corría sobre las tierras secas de su alma, irrigándola con una sensualidad olvidada. Ella se entregó, no con la timidez de la juventud, sino con la sabiduría de la madurez, con la certeza de que estaba finalmente siendo vista y adorada por quien ella era, en su totalidad. Aquella noche, y en las muchas que le siguieron, ella descubrió que el amor tardío no era menos intenso, sino quizás más profundo, más consciente, más agradecido. Era un amor que no buscaba la perfección juvenil, sino que celebraba la belleza de la experiencia, la riqueza del alma. Sintió que estaba floreciendo de nuevo, como una flor rara que se abre en una primavera tardía, sus pétalos desdoblándose bajo el sol gentil de un amor que finalmente la veía por completo. El miedo a ser vista desnuda dio paso al alivio de ser adorada, de ser amada en su esencia, de ser, finalmente, la mujer que Samuel veía. El sonido de la máquina de coser, antes una melodía constante y solitaria en su taller, ahora parecía tener una nueva resonancia. Aurora, encorvada sobre una suave tela de seda, sentía la aguja bailar en sus dedos arrugados, pero su mente estaba lejos de los dobladillos y los patrones. Estaba en el calor del abrazo de Samuel, en la dulzura de su beso, en la forma en que él la miraba como si ella fuera lo más precioso del mundo. Con cada punto que daba, sentía una punzada de emoción, una mezcla de gratitud y una extraña melancolía por el tiempo perdido. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían menos profundas ahora, como si la felicidad las hubiera suavizado, convirtiéndolas en marcas de sabiduría y no solo de cansancio. El sol de la tarde teñía la habitación con tonos anaranjados, y el olor a tela nueva se mezclaba con el perfume de un ramo de flores silvestres que Samuel le había traído la semana anterior. Eran flores sencillas, recogidas en el campo, pero para Aurora eran más preciosas que cualquier arreglo elaborado. Representaban la simplicidad y la profundidad del afecto que él le dedicaba, un contraste marcado con la ausencia de gestos en su pasado. A pesar de la alegría que la inundaba, el mundo exterior aún se imponía. Cierta tarde, mientras disfrutaban de un café en el jardín florido de Samuel, el teléfono de él sonó. Era la cuñada de Aurora, Gloria. La voz, incluso filtrada por la distancia, sonaba estridente y llena de un tono de censura que Aurora conocía bien. Gloria, con su vida perfectamente orquestada y su preocupación excesiva por las apariencias, nunca aprobó la libertad recién descubierta de Aurora. «Samuel, querido», la voz de Gloria resonó desde el altavoz, conectado inadvertidamente. «Llamo para saber cómo están y para alertar a Aurora, claro. Marcelo me llamó, está preocupadísimo. ¿Y usted, Aurora? Necesita tener juicio. Andan diciendo cosas en la ciudad. Esta relación no queda bien para una viuda, y menos a su edad. La gente pensará que busca algo, o que él busca su dinero. Y convengamos, qué ridículo es esto. Después de toda una vida de decencia con Elías». Las palabras de Gloria, afiladas como cuchillos, intentaron clavarse en el corazón de Aurora. Ridículo. Esa palabra parecía perseguirla. Por un instante, el viejo muro amenazó con levantarse de nuevo. El olor a tierra mojada en el jardín, antes tan acogedor, pareció enfriarse. El contraste entre el pasado y el presente se volvió brutal. Elías nunca la defendió, nunca la hizo sentir valorada. El dolor de haber sido invisible para él, de haber tenido su vida y sus sentimientos minimizados, era una herida que Samuel estaba ayudando a sanar. Pero las cicatrices aún estaban allí, sensibles. Pero entonces Samuel, con una calma que sorprendió a Aurora, tomó el teléfono. «Gloria, agradezco su preocupación, pero Aurora es una mujer adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. Y lo que sucede entre nosotros es algo que nos concierne solo a los dos. Y no hay nada de ridículo en que dos personas que se quieren, independientemente de la edad, busquen la felicidad. Buenas tardes». Y colgó, con una firmeza que no admitía réplica. Aurora lo miró,
los ojos humedecidos. Nadie, nunca, la había defendido de esa manera. Nadie había cortado el hilo del juicio ajeno con tanta decisión. Samuel solo tomó su mano, el pulgar acariciando suavemente el dorso de su mano arrugada, y dijo, con una sonrisa triste, pero determinada: «No hagas caso a eso, mi amor. Ellos no entienden. No ven a la mujer maravillosa que eres. Ven la aurora que les conviene». Aquella tarde, en medio de las flores y el olor a tierra, la última parte del muro de Aurora se derrumbó. Se sintió completamente despojada de sus defensas, pero no de forma vulnerable, sino libre. Las palabras de Samuel, su protección incondicional, fueron un portal a una nueva fuerza. Ya no era la mujer que se encogía ante el juicio. Era la mujer que había encontrado su valor, su voz, su lugar en el mundo al lado de alguien que la veía. A partir de aquel día, Aurora se sintió más fuerte, más asertiva. Había pasado la vida viviendo para los demás, para las expectativas de un marido que la veía como una sombra, de un hijo que la veía como una responsabilidad y de una sociedad que la veía como una viuda en luto perpetuo. Pero ahora era su turno. Esa era su elección. La intimidad de ellos se hizo aún más profunda. No era solo el toque físico, que era una revelación por sí solo, sino la intimidad de almas. Las noches en que él la abrazaba, ella sentía el olor de su cuerpo, la textura de su piel envejecida contra la suya, las arrugas de uno encontrándose con las del otro en una danza de aceptación y cariño. El miedo a ser vista desnuda, a que su cuerpo envejecido fuera juzgado, había desaparecido, reemplazado por el alivio de ser adorada, de ser deseada. Samuel la besaba con la reverencia de quien venera un templo, sus labios explorando cada línea, cada cicatriz, como si fueran las marcas más hermosas de una historia de vida. Los susurros de él en sus oídos: «Eres hermosa, Aurora, eres luz, eres mi vida», eran más poderosos que cualquier grito del pasado. Curaban, llenaban vacíos, reconstruían su autoimagen, ladrillo a ladrillo de amor y aceptación. El sexo con Samuel no era solo un acto físico, era una celebración de la vida, del descubrimiento, de la capacidad de amar y ser amada en una edad en la que la sociedad insiste en que el amor y el deseo ya no existen. Era un acto de curación que la ayudaba a sentirse viva, deseada, completa. Descubrió que el toque de él no era solo un placer, sino un remedio para la soledad de 4 décadas, una validación de que ella aún estaba allí, presente, palpitante, con un corazón capaz de sentir y de dar amor. La aurora de la mañana en sus ojos reflejaba la aurora de su propia vida, que estaba renaciendo bajo el sol gentil y protector de Samuel. Ella había llorado la frase: «Ya no sé ser compañera», pero él, con su paciencia y su amor, le había susurrado la respuesta que ella necesitaba: «Solo necesito que seas tú». Y ella, finalmente, estaba aprendiendo a ser. La mujer fuerte, resiliente, apasionada que estuvo adormecida por tanto tiempo, ahora despertaba, lista para vivir cada nuevo día con la certeza de que había encontrado un amor que la veía, la aceptaba y la celebraba en su totalidad. El olor a tierra mojada en el jardín de Samuel, mezclado con el aroma a café fresco que emanaba de la cocina, se había convertido en su perfume preferido. Era el olor de la paz, de la seguridad, de la red descubierta. Aurora pasaba más tiempo en la casa de él que en la suya propia, y los días grises de antes habían sido sustituidos por una paleta de colores vibrantes, traídas no solo por las flores que Samuel cultivaba con esmero, sino por la luz que él traía a su vida. Las arrugas en su rostro aún estaban allí, contadoras de una historia de vida, pero los ojos, antes velados por una tristeza silenciosa, ahora brillaban con una intensidad que reflejaba el alma revigorizada. La relación con Samuel no solo se afianzó, floreció. Cada día, Aurora se sentía más cómoda para ser ella misma, para compartir sus pensamientos, sus miedos y sus pequeños sueños. Él la escuchaba. Verdaderamente la escuchaba, con una paciencia que ella jamás imaginó que fuera posible. Ella lo veía en sus gestos tranquilos y cariñosos, lo opuesto a Elías, cuyo silencio era una muralla, mientras que el silencio de Samuel era una invitación a la intimidad, un espacio para la respiración y la contemplación. El cambio en Aurora era notable para todos los que la conocían, incluso para los más escépticos. Su postura, antes un poco encorvada, ahora era más erguida. Su andar, antes vacilante, se había vuelto más confiado. Su voz, que antes era un susurro, ahora llevaba una melodía. Y la mayor transformación llegó a su taller. La costura, que antes era un refugio y una forma de supervivencia, se convirtió en una pasión renovada, pero con un propósito diferente. Comenzó a crear piezas para sí misma, ropa ligera, colorida, que reflejaba a la mujer que estaba renaciendo. Y más,
descubrió un nuevo amor por el bordado libre, creando cuadros y piezas decorativas llenas de colores y texturas, donde cada punto era un florecimiento de su propia creatividad. Su antiguo trabajo, haciendo ajustes y arreglos para las vecinas, que antes parecía una carga, ahora era visto como una parte menor de su vida. No renunció a un mal empleo, sino a una mentalidad de hacer por obligación. Comenzó a seleccionar los trabajos, aceptando solo proyectos que la inspiraran, que le permitieran expresar su arte, y no solo su habilidad. El dinero era suficiente para sus necesidades, y la libertad de elección era más valiosa. La aceptación de la familia de Samuel fue otro bálsamo para el corazón de Aurora. Él tenía 2 hijos adultos, Daniel y Elena, ambos con vidas bien establecidas y corazones abiertos. Daniel, ingeniero como su padre, vivía cerca y visitaba a Samuel con frecuencia. Elena, una artista plástica, vivía en otra ciudad, pero mantenía contacto constante. Desde el primer encuentro, la recibieron con un cariño que desarmó las últimas defensas de Aurora. No había desconfianza ni juicio, solo una genuina curiosidad y un afecto sincero por la felicidad de su padre. Elena, en particular, se convirtió en una amiga. Ella veía en Aurora a la artista que ella misma era, el alma creativa que se había escondido durante tantos años. «Aurora, tus piezas son increíbles», exclamó un día, al ver los bordados vibrantes de Aurora. «Tienes un talento innato para los colores y las texturas. Necesitas exponer esto». Las palabras de Elena fueron un poderoso incentivo, una validación que vino de una artista. Pero fue la madre de Samuel, doña Esther, una señora de 80 y tantos años con ojos tan azules como los de su hijo y una sabiduría que calmaba cualquier tormenta, quien realmente la acogió. Desde el primer té en casa de doña Esther, con el olor a bizcocho de naranja y clavo en el aire, Aurora se sintió en casa. Doña Esther, con sus arrugas profundas y su sonrisa cálida, sostuvo las manos arrugadas de Aurora y dijo, con la voz quebrada por la edad, pero firme en su convicción: «Yo sabía que mi Samuel merecía una mujer como tú, Aurora, que no tiene miedo de vivir, de amar. Traes una luz a su vida que no veía desde hace mucho tiempo. Y tú, mi querida, mereces toda la felicidad del mundo». Las palabras de doña Esther fueron como un perdón para la culpa silenciosa que Aurora cargaba por estar viviendo un amor tardío, por haber osado ser feliz después de tantas décadas de negación. Su aceptación no era solo un gesto de cortesía, sino un reconocimiento de su esencia, de su validez como mujer, como compañera, como parte de aquella familia. La intimidad de Aurora y Samuel continuaba siendo un acto de curación. Las noches estaban llenas no solo del calor de sus cuerpos, sino de la paz de sus almas. El toque de él, paciente y amoroso, seguía desvelando nuevas capas de deseo y placer que ella jamás había sabido que existían. Las arrugas, los cabellos grises, las marcas del tiempo en ambos, se convirtieron en mapas de un viaje compartido, de una belleza que trasciende la juventud. Ella lloró: «Ya no sé ser compañera», y él, con su amor, le enseñó que ser compañera era, antes que nada, ser ella misma. Una mujer que a los 64 años estaba floreciendo, amando y siendo amada de una forma que ella nunca imaginó que fuera posible. El pasado frío y ausente de Elías había dado lugar a un presente cálido, protector y lleno de vida al lado de Samuel, un hombre que la veía, la aceptaba y la celebraba en su totalidad. Y el olor a tierra y café, ahora, era el olor de la esperanza, de un nuevo comienzo. 4 años transcurrieron como el suave deslizar de las estaciones, cada una dejando su marca de belleza y renovación en la vida de Aurora. La casa de ella, antes un refugio solitario, y la casa de Samuel, antes llena solo por sus propios pasos, ahora eran un solo hogar, vibrante, lleno de risas, de olores a comida casera y de un calor que irradiaba de cada rincón. Las arrugas de Aurora, un poco más profundas con el tiempo, ahora eran surcos de alegría, cada línea contando una historia de amor y superación. Los cabellos grises se mezclaban con los blancos de Samuel, una corona plateada que celebraba la sabiduría y la belleza de la edad. El taller de costura de Aurora ya no era solo para arreglos, se había transformado en un pequeño santuario de colores y creatividad, donde ella pintaba lienzos vibrantes con pinceladas atrevidas y bordaba paisajes oníricos, reflejando la explosión de vida que Samuel había despertado en su corazón. Las piezas que creaba eran un testimonio visible de la mujer que había florecido, e incluso vendía algunas de ellas en ferias de artesanía locales, algo que jamás habría soñado hacer antes. La vida de ellos era un flujo suave de pequeños placeres, viajes sencillos pero llenos de significado, paseos de la mano por la playa, con el olor salado del mar en el aire y el sol acariciando sus pieles envejecidas, donde las olas parecían susurrar secretos de un amor eterno. Fines de semana en el campo,
en cabañas rústicas con el olor a humo de leña y tierra mojada, donde las estrellas en el cielo oscuro parecían más brillantes que en cualquier ciudad. La casa siempre estaba llena, no solo de la presencia reconfortante del uno del otro, sino de vida. Los hijos de Samuel y sus nietos, que la llamaban cariñosamente Abuela Aurora, e incluso Marcelo, su hijo, que con el tiempo había aprendido a aceptar y hasta a admirar la felicidad de su madre. Él la veía ahora, no como la madre a la que proteger, sino como una mujer inspiradora que se atrevió a vivir. Doña Esther, la madre de Samuel, ya no estaba entre ellos, pero la sabiduría de sus palabras seguía resonando en el corazón de Aurora. Mereces toda la felicidad del mundo. Y Aurora sentía que finalmente estaba viviendo esa felicidad. Una tarde, sentada en el porche, con la cabeza apoyada en el hombro de Samuel, observando el atardecer pintar el cielo de tonos dorados y rojizos, con el olor de las flores nocturnas esparciéndose por el aire, Aurora respiró hondo. El pasado de dolor silencioso e invisibilidad parecía distante, una niebla que se disipó con el amanecer. Se acordó de aquel día en la feria, de las bolsas pesadas, de la llovizna fina, del miedo que la paralizaba, y de Samuel, que la había visto. «¿Sabes, Samuel?», dijo, la voz suave, llena de una emoción contenida. «Cuando me encontraste, estaba perdida. Creía que ya no sabía ser compañera, que era solo un caparazón, que el amor y el deseo habían terminado para mí». Él le apretó la mano. «Lo sé, mi amor, pero solo necesité que fueras tú, la mujer fuerte, hermosa y llena de vida que siempre estuvo ahí, solo adormecida». Ella sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro, y se volvió para mirarlo, sus ojos humedecidos de gratitud. «No fue suerte, Samuel», susurró, refiriéndose a todo lo que habían construido juntos. «Fue elección, mi elección de permitirme, y tu elección de verme, de amarme como soy, de enseñarme que nunca es tarde para florecer». La vida con Samuel no era una huida del pasado, sino una construcción de un futuro vibrante. Ella había aceptado sus arrugas, sus cabellos grises, las marcas del tiempo, no como señales de declive, sino como un mapa de su viaje, una belleza que el amor de él le enseñó a ver. Ella había llorado, «Ya no sé ser compañera», y él le había susurrado, «Solo necesito que seas tú». Y ella, finalmente, lo era. Era la aurora que florecía en su primavera tardía, amada, vista y verdaderamente viva. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez has pensado que es demasiado tarde para empezar de nuevo? ¿Para amar? ¿Para ser amada? Si la historia de Aurora te ha dado esperanza, si te ha hecho creer que el amor no tiene fecha de caducidad, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte con alguien que necesite escuchar esto. Porque la verdad es, nunca es tarde para ser amada, para descubrir la mujer vibrante que vive dentro de ti. Solo hace falta que alguien te vea. O más importante aún, que tú te permitas ser vista.